tropas rusas volvieron a bombardear Kharkiv por primera vez desde que aquellas fueron expulsadas de la segunda ciudad más grande de Ucrania. Moscú concentra sus ataques en el Donbass, mientras que en Gerson la moneda rusa será una de las dos oficiales. Ya está en China la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En su visita de 6 días, Michelle Bachelet investigará las denuncias de presuntos abusos contra la etnia musulmana de los uigures. Señalamientos de Occidente que Beijing rechaza. El presidente chileno Gabriel Boric promulgó la ley que da el mayor aumento del salario mínimo en 25 años. Este incremento será en 2 fases, hasta llegar a $480, un monto que es de los más bajos de la OCDE. Tendremos reporte desde Santiago. Bienvenidos a las noticias en France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un placer estar con ustedes. Iniciamos con lo más reciente de la guerra en Ucrania. Por primera vez desde que las tropas rusas fueron expulsadas de la región de Kharkiv, la segunda ciudad más importante del país fue bombardeada. El centro de esta urbe fue atacado con un lanzacohetes que dispara municiones en racimo, según denunciaron los militares ucranianos. Esta arma está prohibida por los tratados internacionales y una persona resultó herida. Por otra parte, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que los rusos estaban perpetrando un baño de sangre en la región del Donbass, donde se concentra su operación militar. Las ciudades más golpeadas allí son Sloviansk y Severodonetsk. Y en Gerson, una de las urbes más grandes controladas ahora por Moscú, introdujeron el rublo como moneda oficial. Así, la moneda rusa tendrá el mismo peso que la grivna ucraniana. Y con una sentencia a cadena perpetua, terminó el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania. Una corte de ese país condenó al sargento ruso Vadim Shishimarin, quien tiene 21 años. Él mismo ya se había declarado culpable por el homicidio de un civil de 62 años, ocurrido al inicio de la guerra. Ampliamos en el informe. Podría sentar un precedente legal. El lunes, un juez de una corte de Kiev sentenció a cadena perpetua a un soldado ruso acusado de cometer crímenes de guerra. A finales de febrero, Vadim Shishimarin, de 21 años, disparó contra un hombre que iba en bicicleta en la localidad de Shapakivka, en el noreste de Ucrania. Nacido el 17 de octubre del 2000, es declarado culpable de haber cometido ofensa criminal de acuerdo al artículo 438 del Código Penal ucraniano. Queda condenado a cadena perpetua. El soldado no mostró ningún tipo de emoción al escuchar el veredicto. Su abogado había intentado buscar una absolución argumentando que su cliente tan solo ejecutó una orden directa que anteriormente había desobedecido. Hace unos días aseguró a la corte que no tenía intenciones de matar. Me arrepiento sinceramente. Estaba nervioso porque en el momento en el que ocurrió había enfrentamientos. Yo no quería matar a la víctima, pero así es como ocurrió y no lo niego. Su caso no será el último. Ucrania acusa a Rusia de atrocidades generalizadas y brutalidad contra la población civil. Las autoridades han identificado más de 10.000 posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia. El Kremlin niega que sus tropas hayan matado a civiles. Por primera vez en la historia, en todo el mundo hay más de 100 millones de desplazados y refugiados, según el más reciente reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. De ellos, 14 millones de personas han huido por la guerra en Ucrania. Y es que la invasión rusa y los múltiples golpes de Estado que ha habido en África aceleraron el desplazamiento. Además, hay otros conflictos que llevan décadas y que han obligado a miles de personas a dejar sus hogares. Ariana Villacorta tiene los detalles. Más de 100 millones de refugiados y desplazados en el mundo, es decir, el 1% de la población mundial. El aumento acelerado se produjo principalmente a causa de la guerra en Ucrania, en la medida que más de 14 millones de ucranianos, principalmente mujeres y niños, se han visto obligados a desplazarse. 8 millones lo han hecho dentro de Ucrania, mientras que 6 millones han cruzado las fronteras. Sin embargo, no se pueden dejar de lado otros conflictos, como explicó a France 24 William Spindler, portavoz en América Latina de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Tenemos situaciones que llevan años, décadas incluso, en donde generaciones de refugiados continúan sin poder volver a sus países. Y es por eso que no solamente la respuesta humanitaria, que es esencial para salvar vidas, pero también una voluntad política
de encontrar una solución, de acabar con los conflictos, de promover el diálogo, de evitar que hayan estas persecuciones, estas violaciones a los derechos humanos, son esenciales si queremos realmente resolver esta situación. Spindler también advirtió que la situación en Latinoamérica es igual de alarmante que la que se vive en Etiopía, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afganistán y la República Democrática del Congo. También en nuestra región vemos esta situación del desarraigo, del desplazamiento, del éxodo de millones de personas que tienen que dejar sus hogares, ya sea para desplazarse dentro de sus países o hacia otros países. La situación en nuestra región es también muy preocupante. El 20 de mayo, la ACNUR pidió a varios países levantar las restricciones contra el COVID-19, a las que muchos se han aferrado para negar asilo a las personas que huyen de los conflictos. Este organismo señala que contravienen un derecho fundamental. Ya llegó a China la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En su visita de 6 días, investigará los presuntos abusos contra la minoría de los uigur en la provincia de Xinjiang. Sin embargo, cerca de 200 organizaciones dicen que están preocupadas por la falta de libertad con la que la funcionaria de las Naciones Unidas podría realizar sus labores en territorio chino. Esta es la primera vez desde 2005 que el líder de dicha oficina de la ONU va a China. Parte de la comunidad internacional lleva tiempo expresando su escepticismo sobre la credibilidad de la misión de la jefa de la ONU, Michelle Bachelet, en China. Las palabras de Beijing de este lunes no lograron tranquilizar a los críticos. Debido al impacto de la epidemia, la visita de Bachelet a China tendrá un enfoque cerrado. Las dos partes han acordado no organizar visitas de seguimiento de periodistas. La presión para que la ONU dé luz verde sobre la situación en Xinjiang ha ido en aumento, una parada clave en la visita de Bachelet. Las autoridades chinas han sido acusadas de cometer abusos de derechos humanos contra los uigures de la región, algo que el gobierno chino niega. Y ahora que vigilan de cerca el viaje de Bachelet, algunos temen que la jefa de la ONU no pueda acceder libremente para constatar las condiciones en Xinjiang. Al tratar algunos temas muy importantes y delicados, espero que esto nos ayude a crear confianza y nos permita trabajar juntos para avanzar en la promoción y cooperación en materia de derechos humanos en China, pero también a nivel mundial. La ONU señala que hasta 1 millón de personas están retenidas en campos de Xinjiang debido a su fe musulmana. Estados Unidos dice que China está cometiendo un genocidio contra los uigures, pero el gobierno lo rechaza, argumentando que las instalaciones se utilizan para combatir el extremismo. Washington también ha criticado a Bachelet, afirmando que la jefa de la ONU no ha defendido a la comunidad uigur. En noticias de América Latina, en Chile entra en vigor el mayor aumento del salario mínimo que ha habido en casi 30 años. Este lunes el presidente Gabriel Boric promulgó la ley que la semana pasada aprobó el Parlamento chileno. La norma incrementa el ingreso básico en un 14,3%. Esta subida se logró después de un histórico acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores, que es el sindicato más grande del país. Vamos a Santiago, la capital chilena, donde nuestra corresponsal Patricia Luna nos amplía la información. El presidente chileno Gabriel Boric promulgó este lunes la ley que incrementa el salario mínimo de los chilenos, el mayor aumento nominal en los últimos 29 años, según afirmó el mandatario, que beneficiará a un total de 850.000 trabajadores. Así, a partir de este lunes, el sueldo mínimo pasa de 410 a 445 dólares y de 445 a 468 en agosto, un aumento de 58 dólares acumulados en un solo año. La medida incluye también una serie de subsidios para 180.000 pequeñas y medianas empresas de 26 dólares a partir de mayo y 30 a partir de agosto para que esto redunde en un mejor salario de sus trabajadores. Nuestro gobierno está profundamente comprometido con un trabajo decente que garantice a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país el acceso a un ingreso justo, manifestó el presidente al promulgar esta ley, que va muy en la línea con lo comprometido por su gobierno, que asegura que de aquí al final de su mandato, en 2026, el sueldo mínimo alcanzará un total de 585 dólares. Esto en un momento en que Chile, como en muchos otros lugares del mundo, se vive una ola inflacionaria. El año pasado, la inflación registró un 10,5% en su tasa, la más alta en los últimos 28 años.
Sigan con más información en France 24.